Vimos que... ¿Qué digo? ¿Perdón? ¿Qué quiere que le comentemos? Una pequeña retroalimentación de lo que vimos ayer en clase. Estuvimos Ah, viendo sobre el desarrollo infantil, maestra, Ajá, ¿qué dijimos sobre el desarrollo infantil? que no se limitaba únicamente en la infancia, sino que ya incluía más adelante, Así es. Ajá, ¿hasta dónde más adelante, Carla? hasta la pubertad, que A vendría siendo a ver qué dicen los demás hasta la pubertad. Hasta el desarrollo humano, maestra, en donde los cambios ocurren en las personas a lo largo de toda la vida. Así es, a lo largo de toda la vida, chicos. Anteriormente sí se creía que era hasta la pubertad, pero en realidad es durante toda la vida, ¿ok? Bien, vamos a continuar entonces con este mismo tema. Un momento. Ay, caray. A ver. Ok. Estuvimos viendo también cómo es que la ciencia estudia el desarrollo humano. ¿Recuerdan? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? De mi parte, no, maestra. Ok. Ay, permítanme un momento, que están ingresando todavía. Bien, chicos, entonces vamos a continuar con los principios del desarrollo del ciclo vital. Como hace un momento se los comentaba, el desarrollo se da a lo largo de la vida, ¿sí? No es únicamente durante ciertas etapas. Lo que sí hay que marcar es que durante ciertas etapas, que es por ejemplo la infancia, se da de una manera más evidente, ¿sí? El cambio es más notorio, pero a lo largo de la vida en realidad se sigue generando, ¿no? Ok, a raíz de estos estudios científicos que se han hecho sobre el desarrollo humano, es que han surgido estos principios, o se ha llegado a la conclusión de que el desarrollo humano posee estas características, ¿sí? Una, el desarrollo es vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Ok, siempre va a estar influenciado por lo que ocurrió en una etapa previa. No sé si recuerdan que ayer estuvimos hablando de eso, que por ejemplo lo que ocurría sobre todo en la infancia era la primera impresión, ¿no? Que nos dejaba, y entonces eso iba a repercutir en etapas posteriores de la vida. Sin embargo, pues no hablamos únicamente ahorita de la infancia, en general. Si yo, por ejemplo, ahorita en mi vida adulta, permítanme, ahorita en mi vida adulta me ocurre algún acontecimiento, esto siempre va a tener alguna repercusión en una etapa posterior, ¿sí? Si es algo de impacto, vaya. Ujú. Entonces, hay que considerar siempre lo contextual. Yo les decía ayer, siempre tomen en cuenta el contexto porque eso sí es algo que siempre nos atraviesa a todos, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiere decir este punto, que el desarrollo es vitalicio. Entonces, siempre va a haber, por decirlo de alguna manera, una causa-efecto, ¿sale? El desarrollo tiene un contexto, es lo que acabo de comentar hace un momento. Siempre nos vamos a ver influenciados por nuestro contexto social. ¿A qué se refiere el contexto? Se los había comentado, no recuerdo si ayer o en una clase previa. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué querrá decir el contexto, muchachos? ¿Qué incluye o a qué se refiere? ¿Nadie? Ya se los había comentado. Ok, El contexto social es como en la situación en la que nos encontramos, maestra, como sociedad como tal, en ¿o la no? situación en la que nos encontramos, sí, sí tiene que ver con la situación, Diana, pero abarca más que una situación. A ver, ¿qué más?
¿Qué se les ocurre? A ver, si leen este punto, son influenciados por su contexto histórico-social. Entonces podría ser así como el desarrollo del ambiente, del espacio, de la cultura, que vaya pues a ser, como dice ahí, que nos desarrollemos de una mejor forma. Exactamente, ajá, lo que comentaron las dos Dianas es correcto, pero en efecto, el contexto, chicos, abarca no únicamente algo situacional, nuestro contexto habla de toda nuestra cultura también y de nuestra realidad en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, ¿sí? Sociales, económicos, ¿sí? Políticos, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el contexto en el que vivimos, las circunstancias y por supuesto, sí, también tiene que ver con la situación actual. Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, eso es parte de, ¿no? De nuestra realidad actual y del contexto en el que nos estamos desarrollando el día de hoy, ¿vale? Pero estamos atravesados también por nuestra historia. Recuerden que cuando empezamos a ver la infancia desde la antigua Grecia, nos dimos cuenta que a lo mejor hasta la actualidad venimos arraigando con ciertas ideas desde ese entonces, ¿no? Les decía yo, por ejemplo, el valor de las personas, ¿sí? Hay ideas que vienen arrastrándose, entonces eso también forma parte del contexto, ¿sí? Finalmente nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros valores, todo eso es algo contextual. Ajá, la forma en la que percibimos, por ejemplo, hablaban también del machismo, ¿no? Y del papel de la mujer en la sociedad. Ah, bueno, pues eso también es parte del contexto que tenemos aquí, a nivel nacional, a nivel local, ¿sí? Eso es también el contexto. Entonces, siempre que hablemos de desarrollo, pues tenemos que tomar en cuenta que todos tenemos un contexto, ajá, que a lo mejor en términos generales es muy similar, pero que también habla de una particularidad, porque cada uno venimos de una familia diferente. Entonces eso también genera particularidades, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta siempre el contexto. Con las personas, siempre, siempre, chicos, hay que tomar en cuenta el contexto. Ujú. Bien, el desarrollo es multidimensional y multidireccional. A ver, ¿a qué se referirá? Aquí nos habla de que el desarrollo se da en muchas dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo no solamente se da desde la perspectiva física o biológica o psicológica, se da también desde lo social, por ejemplo. Entonces, eh, esto lo hace que sea multidimensional, se da en diferentes perspectivas, vaya, en diferentes ámbitos. ¿Y a qué se refiere con que sea multidireccional? Por ejemplo, a ver, un niño, vayámonos con un niño, puede estar en un nivel de crecimiento adecuado, es decir, en un peso, en una estatura adecuada, pero a lo mejor en otra área de su desarrollo no está a la par. Ujú. Por eso es multidireccional, porque no va parejo. Muchas personas en su maduración, por ejemplo, de capacidades, en la adquisición del lenguaje, vaya, a lo mejor va un poquito más atrasado. Ujú. Entonces, a lo mejor el niño sí está adecuado en el peso, en la talla, pero en cuanto a la maduración de su lenguaje, por ejemplo, no es lo más acorde, ¿sí? Entonces, eso nos quiere decir que en un área del desarrollo no está necesariamente ganando. Por ejemplo, aquí dice, las personas buscan maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. No en todas las áreas vamos a la par en nuestro desarrollo, muchas veces, ¿no? Y a eso se refiere la palabra multidireccional. ¿Sí? Por ejemplo, también chicos, ustedes observan que los bebés, quien tenga por ahí contacto con algún niño chiquito, observan que los niños son muy flexibles, por ejemplo, ¿sí? Eso es una capacidad que se tenía y que se va perdiendo también a lo largo del tiempo. Ujú. Esta habilidad del desarrollo, ¿vale?
Ok, entonces vamos a continuar. ¿El desarrollo es flexible o plástico? Ok, la plasticidad, muchachos, se refiere a la capacidad de adaptarse. Ujú. Imagínense el plástico, la plastilina, por ejemplo, que la podemos moldear. Ajá, a eso más o menos nos referimos con este principio del desarrollo. Nosotros como personas no tenemos a lo mejor habilidades para todo. Sin embargo, esta capacidad de ser flexibles nos posibilita a lo mejor mejorar en ciertas habilidades. Por ejemplo, a lo mejor a mí me encanta bailar, pero no soy tan buena. Sin embargo, con la práctica, con el entrenamiento, puedo generar una mejora en esta área que a mí me gusta, por ejemplo, aunque pues hay ciertos límites, ¿sí? No podemos, a lo mejor si no tenemos como esa, ¿cómo llamarle? Predisposición innata, por ejemplo, a lo mejor nos va a ser un poquito más complicado, ¿no? Hay gente que nace con esa habilidad y pues se le facilita de manera mucho más grande, ¿no? Que a una persona que no la tiene, pero esta capacidad de plasticidad pues nos va a permitir mejorar, ¿no? Mejorar en estas habilidades o capacidades a lo largo de la vida, muchachos. Pero, ojo, cuando somos adultos, la capacidad de plasticidad se reduce. También ese es un punto importante. Cuando los niños, por ejemplo, tienen mucho más facilidad para poder mejorar o adquirir ciertos conocimientos, ajá, o mejorar en habilidades que un adulto. ¿Por qué creen que pase eso? ¿Qué se les ocurre? Podría ser porque tienen más retención de aprendizaje. Ajá, porque tienen más retención de aprendizaje y un adulto ya no. También porque, conforme pasa el tiempo, bueno, se supone que conforme pasa el tiempo se te van acabando como las neuronas, ¿no, maestra? Se A van ver, perdiendo muchas neuronas. sí, tiene que ver más, chicos, con la parte de que ya tenemos estructuras más conformadas, ¿sí? A nivel cerebral, por ejemplo, un niño va formando apenas ciertas estructuras. Yo les hablaba ayer también de que van creando ciertos significados, ciertas pautas de interacción y también van generando ciertos esquemas de pensamiento. Ajá. Al inicio se van moldeando. Entonces, esto es literalmente como la plastilina, ¿no? O sea, van moldeándose, van ajustándose a lo que van aprendiendo de la realidad. Pero nosotros como adultos ya tenemos esquemas establecidos. A veces es más complicado modificar o moldear todo un esquema para poder aprender algo nuevo, ¿no? Sí podemos hacerlo, pero generalmente, y como ya tenemos esquemas establecidos, siempre buscamos adaptar la información a nuestros esquemas. Y es más complicado, pues ya a raíz de algo que está, hacer una modificación tan grande, ¿sale? Entonces, por eso en los adultos es más complejo generar cambios así tan abruptos, ¿no? Y en un niño es mucho más fácil desarrollar estas habilidades porque es pequeñito y entonces va apenas formándose, ¿sí? Y estableciendo sus propios esquemas. ¿Alguna duda, chicos, con estos principios del desarrollo vital? No, maestra. Muy bien. Maestra. A ver, vamos a continuar con otro punto muy No, importante. maestra, no hay dudas. Muy bien. A ver, hay una diferencia, chicos, entre la palabra crecimiento con la maduración y con el desarrollo. No sé si ustedes hayan escuchado por ahí esto anteriormente o nunca habían pensado como en la diferencia de estas palabras. No lo habíamos pensado, maestra. Bueno, yo. Bien, hay una diferencia, muchachos. Una cosa es el crecimiento, otra la maduración y otra el desarrollo. Implican cosas distintas. Entonces, a ver, para poder entender el tema de desarrollo, primero es importante aprender a diferenciar los términos, ¿sí? Bien, entonces,
Empecemos con la palabra crecimiento. ¿A qué se refiere el crecimiento? A ver, el crecimiento, como les acabo de mencionar hace un momento, se relaciona con el tamaño, ¿sí? Hablamos de algo más cuantitativo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hablamos con el aumento del tamaño del cuerpo y el peso y la talla. Ajá. Entonces estamos hablando de algo contable. Eso es lo que nos indica el crecimiento. Pues en la infancia sobre todo es más constante y hay momentos en los que se nota más, ¿no? Si ustedes, como les decía, tienen contacto por ahí con algún niño, se darán cuenta que hay momentos en los que dicen, híjole, de repente se dio el estirón o de repente creció mucho. Ajá. Entonces es importante que los niños pues siempre tengan como esta buena nutrición, ¿no? Porque ellos están en este proceso que es mucho más evidente y más em, grande, por llamarlo así, que un adulto. Un adulto pues ya no crece así, ¿no? Ya no es lo mismo, no es la misma necesidad, pero un niño sí. Entonces es muy importante pues tomar en cuenta esto en cuestiones como alimenticias, ¿no? Bien, entonces con ello hablamos de crecimiento, recuerden, la parte como más física, ¿sí? La maduración. ¿A qué nos referiremos con maduración? Le regresan nada más tantito. Por favor. Sí. Me dicen cuando. Maestra, estas diapositivas también nos las va a pasar, ¿verdad? Sí, chicos, se las paso. Ok, gracias. Nada. Maestra, hay un compañero que se llama Enrique y dice que tiene problemas para entrar. Ah, ok. ¿Quién, Luis Enrique? Sí, Ok. Ahorita lo checo con él. Maestra. ¿Ya puedo cambiar diapositiva? Maestra María Belén tenía cita. Ah, sí me avisó José Miguel, gracias. Sí, se me notificó. Bueno. ¿Ya cambió, chicos? ¿Están listos? Ya, maestra. Muy bien. A ver, entonces continuamos con la maduración. A ver, Ana Laura, ¿nos ayudas a leer a qué se refiere la maduración? Maduración, desarrollo de una secuencia natural y universal de cambios físicos y conductuales que incluyen la disposición para dominar nuevas capacidades. Ujú. A ver, ¿a qué les suena eso? ¿Qué nos referiremos con la maduración? También ya lo comenté hace un momento, a ver. Que tienen cambios físicos y conforme van creciendo ya no es la misma conducta, o sea, van cambiando. Ajá. Si de chiquitos jugaban como a bromear, a juegos de niños, ya conforme van creciendo se dejan como esos juegos para madurar. Ok, sí, sí. Maestra. Ande. Ok. Sí, chicos, a ver, la maduración tiene que ver con la adquisición de nuevas capacidades, ¿sí? Yo les decía hace un momento que, por ejemplo, a veces el crecimiento, cuando les decía que es multidireccional, que no va a la par en todas las dimensiones, ¿sí? Entonces podíamos crecer de acuerdo a la edad en la que teníamos, pero que no necesariamente estábamos en el nivel de maduración adecuado. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, que no adquirimos las capacidades adecuadas para la edad en la que estamos, por ejemplo. Ok, entonces esto tiene que ver con la adquisición de capacidades y capacidades de varios tipos. Por ejemplo, en un niño pues, puede ser el aprender a caminar, ¿sí? Ya tiene la suficiente maduración en la motricidad y entonces puede aprender a caminar. La adquisición del lenguaje es otro signo de maduración, por ejemplo. También vimos en las diapositivas pasadas a Piaget, hablábamos de que el niño a lo largo del desarrollo va adquiriendo nuevas formas de pensamiento. ¿Sí? Yo les decía, el niño va aprendiendo también a aprender que aunque la mamá no está ahí en apariencia,
él sabe que está en presencia, ¿sí? Eso también nos habla de la maduración del cerebro. Va aprendiendo nuevas cosas. Otra cosa, aprenden a usar la lógica, aprenden a ser más reflexivos con el tiempo, eso ya hablemos más de la adolescencia, por ejemplo, pero todo eso, chicos, son signos de maduración, ¿sí? Nuestras habilidades, nuestras capacidades empiezan a progresar, empiezan a cambiar con el paso del tiempo, ¿sí? Y entonces cada vez adquirimos nuevas posibilidades de realizar ciertas cosas o de pensar diferente. Ustedes, por ejemplo, ¿notan la diferencia en su forma de pensar ahorita a como estaban, por ejemplo, en la secundaria? ¿O sigue siendo la misma? Ha cambiado, maestra. Así es, chicos. Entonces, eso nos habla de maduración, ¿sí? Nos habla de maduración tanto como en nuestras funciones mentales como en las psicológicas, ¿sí? También maduramos. Bien, entonces continuamos ahora sí con el término desarrollo. Ok, el desarrollo, chicos, es continuo y abarca el crecimiento y la maduración. Entonces, estos dos conceptos que hablamos previamente son parte del desarrollo. ¿Cómo definiríamos entonces el desarrollo? El desarrollo abarca entonces el crecimiento físico y la adquisición de nuevas capacidades, así como los aspectos psicológicos que eso implica, que es la capacidad de adaptarnos, cómo significamos ciertas cosas, si lo vivimos de una manera adecuada o no, acuérdense que la parte psicológica también siempre va implicada en el desarrollo, porque nosotros como personas todo el tiempo vamos aprendiendo a significar cosas, a darle una forma, una perspectiva, un significado a lo que me está pasando, ya sea bueno, ya sea malo, sea traumático, Entonces la parte psicológica siempre va a ir acompañada de todo este proceso. Es producto de lo predeterminado genéticamente y las posibilidades de experiencia y aprendizaje que el medio brinda al niño. Entonces, tengamos en cuenta, chicos, que una parte de nosotros, en una parte de nosotros siempre va a influir lo que, la predisposición genética, como el temperamento, por ejemplo, pero eso va a depender también mucho cómo se desarrolle de acuerdo al contexto, de acuerdo al ambiente. Si yo, por ejemplo, a ver, no sé, es un niño, digamos, de bajos recursos. ¿Cómo creen, a ver, chicos, que sea el desarrollo de alguien que tiene dificultades incluso para acceder a las necesidades básicas? A ver, pensando en lo que hemos venido hablando de desarrollo, de crecimiento y maduración, ¿cómo creen que va a implicar esta situación en su desarrollo? A ver, piénsenle. Quizás sería más lento, maestra, Más lento, ¿por qué? porque a lo mejor físicamente el niño puede que le hagan falta nutrientes, entonces va a ir creciendo más lento en lo físico y por lo tanto en lo intelectual también. Así es, ese es un punto importante. A ver, pensemos ahora en el punto psicológico. ¿Qué implicaría? A ver, ¿qué se imaginan? Imagínense una familia de muy bajos recursos que apenas y logra acceder a las necesidades básicas. Desde lo psicológico, ¿cómo creen que se sentirían? ¿Qué pasaría? Pues se sentiría como muy triste y tendría como la autoestima muy bajo, maestra. Puede ser, chicos. A ver, y ustedes imagínense, si ustedes no tuvieran ni siquiera a veces para comer, un baño, no sé, cosas básicas, porque es una realidad también. Imagínense padres, con niños así, o sea, por supuesto que las prioridades cambian, las prioridades no son tanto las que tenemos ahorita de, ay, hoy no hagas eso porque el niño se va a traumar, no hagas, sí, el enfoque es diferente, el enfoque es
totalmente en la necesidad, en cubrir la necesidad. Entonces, chicos, por supuesto que a lo mejor la atención, la forma de relación con el niño, pues va a ser totalmente diferente y va a repercutir. Además de que, hablando en términos del desarrollo, lo que dijo su compañera es muy cierto. No va a tener tal vez todos los nutrientes que necesita, el desarrollo de ciertas capacidades. Entonces, hay que pensar en estas circunstancias porque son parte también de nuestra realidad. Sí, hay muchas personas que sí viven de esta manera y que finalmente pues esto impacta en los niños, ¿no? Bien, entonces chicos, continuamos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Maestra, No, maestra. Bien. A ver, por ahí leyeron en su libro, es que estos términos que yo incluí no venían en el libro de Papalia, pero por ejemplo, hablábamos de los procesos de cambio en el desarrollo, el cambio cuantitativo y cualitativo, alguien me lo mencionó por ahí ayer. A ver, de lo que leyeron, ¿qué entendieron de estos tipos de cambio en el desarrollo? Esto sí venía en el libro. Pues que el cuantitativo es como nos mencionaba usted, todo lo que se pueda como dar en números, el peso, la talla, incluso la frecuencia había leído ahí en el libro que la frecuencia como de desarrollo de capacidades también se mide por números, y el cualitativo pues pudiera ser a lo mejor ya todo lo de las capacidades que el niño tiene, que no se cuentan, pero las va desarrollando. ¿Cómo cuáles? Como la estructura y la organización. La estructura y la organización, ¿cómo será eso? ¿No? A ver, ¿alguien más que le apoye a su compañera? Pues supongo que se refieren a estructura y organización, perdón, algo así como lo que decía en la lectura de el desarrollo, pues lo mismo que mencionó ella, la estatura, el peso, el vocabulario, la frecuencia de comunicación que puede llegar a tener el niño, porque va a ser algo continuo a la infancia, y lo cualitativo pues ya es como el cambio verbal y no verbal que llega a tener el niño, como su identidad y pues algunos fenómenos que van como haciendo funcionamientos previos o algo así como para que el niño se desarrolle. Así es, Diana, dijiste una palabra clave, dijiste su identidad. Sí, en efecto, el cambio cualitativo, chicos, es aquello que no puede cuantificarse. Entonces, hablamos ya más, por ejemplo, de inteligencia, de personalidad, ¿sí? De, no sé, esta autoestima, vaya. Todo eso es parte del cambio cualitativo. Cómo va generándose una modificación en estos aspectos que no pueden ser cuantificados como el peso o como la talla. Ajá. A eso se refiere el cambio cualitativo. Bien, ¿sí queda claro? Sí, maestra. Ok. A ver, chicos, por último, vamos a alcanzar a ver ahorita los dominios del desarrollo. Y les voy a pedir, si nos corta, nos conectamos rapidito porque también tengo que pasarles lista. A ver, los dominios del desarrollo. Estos, si ustedes recuerdan, yo ya se los había mencionado para sus trabajos, para el proyecto de investigación que van a hacer. A ver, ¿qué entendieron? A ver, Yaritza. Tú leíste, Yaritza, ¿qué entendiste sobre el desarrollo físico, sobre este ámbito del desarrollo? Que es el crecimiento como de los niños, que es lo que no se puede evitar porque va creciendo poco a poco, y también tienden a como se podría decir, que a desarrollar habilidades con el paso del tiempo, o sea, con el paso de su crecimiento. Así es. Sí, volvemos a tocar el tema de que es los cambios físicos, chicos, que se gestan a lo largo de la vida, sobre todo a lo largo de la infancia. Ajá, el desarrollo físico entonces tiene que ver con
el crecimiento. Ajá, recordemos lo que mencionábamos acerca del crecimiento hace un momento, del cuerpo y del cerebro, y con el desarrollo de habilidades, ¿sale? Con ello tiene que ver el desarrollo físico. Bien, a ver, ahora hablemos del desarrollo cognitivo. Lo cognitivo tiene que ver con la mente, ¿sí? Con lo mental. Por ello, incluye el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, la creatividad, el lenguaje, todos esos aspectos que son de esta índole cognitiva mental, ¿sale? Es decir, cómo a lo largo del tiempo vamos adquiriendo nuevas habilidades de aprendizaje, cómo va evolucionando nuestra capacidad de pensamiento, la creatividad que tenemos, cómo es nuestro lenguaje, y sobre todo ustedes, por ejemplo, cuando trabajen con niños, bueno, cómo es el desarrollo del lenguaje, ¿no? Si va acorde con su edad, ¿sí? Si el nivel de maduración es adecuado, ajá. Entonces, todo esto tiene que ver con la cognición, con procesos mentales, ¿sale? Y por último, el desarrollo psicosocial. Bien, el desarrollo psicosocial, chicos, incluye la parte del contexto, ajá, volvemos a tocar el contexto, en función de la psicología. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, pues yo cómo aprendo a relacionarme con las personas, ¿sí? Cómo son mis relaciones de manera primaria con la familia y a partir de ahí cómo yo genero nuevas relaciones fuera del círculo familiar. Si me es fácil, si no me es fácil, sí las establezco, pero a lo mejor son, no sé, basadas en un patrón que no es como muy favorable. Sí, esto incluye el desarrollo psicosocial, cómo yo voy aprendiendo a relacionarme con el otro, a raíz de qué, ¿sí? Cómo se va conformando también mi personalidad. La personalidad, chicos, está formada del temperamento, que es algo heredado, y del carácter también. El carácter es lo que yo aprendo. Cómo aprendo a ser, a comportarme. Entonces, mi personalidad se va a ir formando también a raíz de mis relaciones, de cómo yo me relaciono con los demás y por ende cómo me relaciono conmigo mismo. ¿Cuál es el concepto que tengo de mí mismo, de mi persona, cómo soy? Y cómo esta va a ir cambiando, porque ojo, la personalidad también va cambiando, chicos, a lo largo de la vida. Hay cuestiones como el temperamento que se quedan de manera innata, pero eso no quiere decir que estemos limitados y que no podamos cambiar la persona que somos. Siempre, como vamos madurando, como vamos cambiando, pues en este aspecto también se van gestando cambios. Y las emociones. ¿Cómo aprendo a vivir mi vida emocional? A ver, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque las emociones definen mucho nuestra vida y ahorita es algo que nos han enseñado a veces a dejar de lado, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, ahorita con esta situación de contingencia, alguien que no tiene suficiente inteligencia emocional, probablemente le esté siendo más complicado, ¿no? Manejar tanto esto como otras situaciones en la vida. Las emociones son muy importantes que ustedes aprendan a manejarlas, primero en sus vidas y después en enseñarles a un niño cómo vivir su vida emocional, cómo aceptar sus propias emociones. Sí, porque ahorita, por ejemplo, hay muchas personas que las reprimen. Eso también es un punto importante. Entonces, hay que aprender, chicos, a desarrollar también la inteligencia emocional en los niños, en nosotros primero y posteriormente en los niños. Ok. Bueno, pasamos a el ciclo vital. Los periodos, muchachos, del ciclo vital, ya una vez que quedaron claros los ámbitos del desarrollo y cómo se da, pasamos a ver nuestro ciclo vital. Cada periodo, como lo vimos con la infancia, ustedes recuerdan que a lo largo del tiempo cambió de concepto la infancia, pues es lo mismo con cada periodo. La infancia, la adultez, la adolescencia, son construcciones sociales. O el día de hoy decimos
que la adolescencia empieza más o menos a los 12 años, la pubertad a los 11, pero no sabemos si en un futuro vamos a decir, híjole, no es cierto, estábamos bien equivocados, la adolescencia empieza desde los 10, ¿no? Porque vamos cambiando. Entonces, son construcciones sociales. Por eso es bien difícil, chicos, encontrar definiciones exactas como del periodo, de los periodos de vida, porque sí las hay, pero son un tanto ambiguas a veces o pueden ir cambiando, porque finalmente son construcciones del contexto, de la sociedad actual, y solo definen esto, ¿sale? Ok, entonces, a ver, permítanme. Entonces, son una idea, muchachos, de lo que tenemos en este momento. Y en cada época, pues cambiará. Ok, los periodos del ciclo vital. Ahí les van. Los periodos del ciclo vital, estos son los que vamos a tomar en cuenta para este tema y en general a lo largo de nuestro cuatrimestre. El primer periodo es el periodo prenatal. ¿Qué quiere decir prenatal? ¿Nadie? ¿No saben qué quiere decir prenatal? Es como cuando apenas el bebé acaba prácticamente de nacer, maestra. No. Cuando se está formando, o sea, cuando estás embarazada, en el embarazo. Así es, así es. Prenatal, recuerden, antes. Ajá. Entonces lo prenatal es antes del nacimiento, ¿sale? Ese es el primer periodo, porque fíjense, desde ahí ya empieza a generarse el desarrollo, desde este periodo. Nada más que pues nosotros no lo vemos totalmente, ¿no? Porque pues es cuando la mujer está embarazada, pero desde ahí empieza a gestarse el desarrollo, chicos. Y ahí se dan también muchos cambios en el niño. No sé si ustedes actualmente hayan por ahí escuchado que, por ejemplo, póngale música al bebé cuando la mamá está embarazada, háblale, dile ciertas cosas, precisamente porque